En el video anterior hablamos de Wernher von Braun y él fue quien tuvo tanto que ver con el desarrollo del programa espacial secreto, porque él se dedicaba a eso, a todo lo que era el espacio. Él quería llegar a la luna, quería conquistar el espacio. Y nos toca hablar del programa espacial secreto, que como era tan secreto, mucha gente cree que no existió nunca. Entonces vamos a ver de qué se trata y conocer algunos detalles. El proyecto espacial secreto obviamente está envuelto en un misterio, porque como su nombre lo indica, es un secreto, y un secreto muy bien guardado. Pero hay información que surgen de insiders, de denunciantes, del gobierno, agentes de inteligencia, de ex astronautas. Y esta información fue surgiendo durante décadas. Y de todo tipo, aparecen los supersoldados, aparece un montón de gente que estuvo involucrada y que cuentan lo que pasa dentro de este programa espacial secreto. Y todo empieza en 1947, cuando nace el término de plato volador, para referirse a lo que después se llamó OVNI. Y esto fue el 24 de junio de 1947, cuando un señor de nombre Kenneth Arnold estaba buscando un avión perdido que se había estrellado cerca de un monte en el estado de Washington. El clima estaba despejado, estaba tranquilo, y Arnold acababa de abandonar su búsqueda cuando notó un destello brillante en uno de los espejos de su avión. Maniobró para ver mejor y se sorprendió al ver un grupo de objetos parecidos a platillos voladores en formación a una velocidad increíble. Es lo que él denominó plato volador. Aterrizó en Yakima, Washington, e inmediatamente transmitió lo que había visto. Al día siguiente, Arnold fue entrevistado sobre el incidente, lo que provocó una sensación en las noticias que se extendió por todo Estados Unidos, y el término plato volador nació así. Y de pronto, el país se vio envuelto en una serie de avistamientos de platos voladores. Obviamente los militares negaron cualquier participación y entonces crecieron las especulaciones. Y ahí empieza todo este derrotero sobre la cuestión espacial y la gente común, porque se empezó a conocer sobre la existencia de que podían existir estos ovnis, estos objetos voladores no identificados, en donde empiezan a haber manipulaciones, porque en ciertos momentos eran programas u operaciones hechas por el propio gobierno. En otros momentos sí se veían cosas raras y fue como un furor en ese momento. Se escribieron libros, salieron películas, bueno, toda una serie de cosas sobre los platos voladores y los que en un principio llamaron marcianos, como si solamente pudieran venir de ese planeta, ¿no? Y fue la época en que sucedió el evento de Roswell. Y entonces aparece este informe de Roswell, Nuevo México, donde se rumoreaba que una misteriosa nave se había estrellado en el desierto y que los cuerpos recuperados no eran humanos. La Fuerza Aérea de Estados Unidos declaró que el objeto era un globo meteorológico, pero los testigos ofrecieron una historia diferente, alegando que los materiales recuperados del lugar del accidente exhibían una fuerza y una durabilidad increíbles y que esa extraña criatura había estado a bordo, esa que se ve en esas filmaciones extrañas, por cierto, que parecen ser bastante fake, pero eso no quita que el incidente haya sucedido. Como siempre, lo que nos muestran es una cosa y lo que sucedió es algo que está relacionado, pero que tienen que ocultar. Entonces, nunca nos podemos fiar ni juzgar por lo que ellos nos muestren, por las películas que ellos nos muestren diciendo que son reales. Porque claro, uno ve esa película con esa criatura, o esas criaturas a las que se les hace una autopsia y demás,
y desestima todo. No desestima la película, desestima todo el evento. Dicen, no, esto nos están tomando el pelo. Acá no sucedió nada, se estrelló algo o directamente nada, porque esto no puede ser verdad, porque es muy ridículo lo que estamos viendo. Y claro, en un punto es cierto, pero lo que se ve mal es la película, es lo que ellos nos están mostrando. Lo que realmente sucedió nadie lo vio, es decir, lo vieron ellos mismos, lo vieron los que estaban ahí, que es zona militar. Lo que la gente común pudo ver es simplemente esta película que mueve a risa en un punto y al escepticismo. Y entonces, claro, se niega todo, porque en general nadie tiende a diferenciar o a cortar y decir esta parte es falsa y esta parte puede ser verdadera. Lo que sucedió en Roswell lo saben realmente ellos y nosotros podemos suponer, pero no basándonos en ese film que ellos nos muestran, porque eso evidentemente fue una operación. Dentro de este programa espacial secreto existen muchos pequeños proyectos y hay una infinidad, hay un número enorme. Esto se expone muy bien en el documental Above Majestic. Y para mencionar algunos de estos experimentos, de estos proyectos que se llevaron a cabo, estaba la capacidad de doblar el espacio y el tiempo. Es decir, trataron sobre la dilatación del tiempo. Entonces, esto implica la posibilidad de viajar en el tiempo. La dilatación del tiempo se midió por primera vez durante el experimento de Hafele-Keating, utilizando relojes atómicos instalados en el interior de una aeronave. Durante el experimento se descubrió que la posición y la velocidad a la que los relojes se movían por el espacio afectaban el tiempo que registraban, correlacionándose con otras pruebas de relatividad general. Algunos afirman que el programa espacial secreto fue capaz de doblar aún más las leyes de la física con la ayuda de tecnología alienígena y que varios experimentos se dedicaron a destruir la noción de tiempo. No nos olvidemos que se habla mucho de la ingeniería inversa que se ha hecho a partir de rastros y de no solamente accidentes que se hayan producido con elementos alienígenas, sino también por intercambio consensuado, digamos. De eso vamos a hablar en otros videos. Y que por eso hay ciertos avances en la tecnología y aparecen ciertos elementos desconocidos en la Tierra. Bueno, todo esto tiene que ver con el programa espacial secreto y lo que los insiders cuentan, obviamente, porque así es como llega la información. Otra de las cosas que se mencionan es el proyecto Montauk. El proyecto Montauk fue uno de esos experimentos rumoreados también, que continuaría con el trabajo del experimento Filadelfia, del que ya hablamos en su video correspondiente. Una operación obviamente secreta, como siempre, de la Armada, que utilizó bobinas de Tesla para crear un escudo electromagnético alrededor del USS Eldridge. Eso lo vimos. Y si bien hay dudas al respecto de qué es lo que realmente pasó, si es un mito, si es una realidad, esto de que el Eldridge desapareciera y apareciera a varios kilómetros de distancia y luego regresara a su ubicación original en detrimento de la tripulación, que resultó gravemente dañada física y mentalmente por la supuesta teletransportación, independientemente de si esto realmente llegó a ocurrir, sí sabemos que estaban utilizando las bobinas de Tesla y que Tesla mismo estaba haciendo experimentos para lograr la invisibilidad. Entonces, que estuvieron trabajando con esto y haciendo experimentos, sí es verdad. Lo que no se sabe muy bien es qué pasó con el llamado experimento Filadelfia. Dentro de esta línea aparece este proyecto Montauk, que es posterior. Y entonces nos cuentan que este proyecto Montauk utilizó esta tecnología.
pero esta vez realizando pruebas de control mental, de mejora psíquica de sujetos y experimentos de teletransportación. Y que los investigadores pudieron viajar a través de túneles del tiempo o de estos agujeros de gusano de los que habló Einstein, y que pudieron interactuar con otras especies, con otras civilizaciones, que pudieron contactarse con inteligencia de otros planetas. Y uno de los aspectos más oscuros de este proyecto es el que involucró el uso de niños secuestrados básicamente porque digamos que no contaban con su consentimiento ni con el de sus padres. Esto lo cuentan también en Above Majestic, y ahí tenemos a Corey Goode, que dice haber sido uno de estos niños, así como varios otros insiders cuentan exactamente lo mismo, que iban a la escuela y de ahí se los llevaban. Y hay todo un tema con el tiempo y el espacio, por el cual este secuestro no era notado porque había una manipulación del tiempo, pasaban a través de estos agujeros de gusano, pero eran utilizados estos niños para hacer ciertos trabajos para este programa espacial secreto. Suena todo muy obviamente a ciencia ficción, pero sabemos que todo es posible y que no nos lo van a contar así, no nos van a decir que secuestraban niños para hacer experimentos con los agujeros de gusano. Y ¿qué se puede decir al respecto? Solamente escuchar y tomar con pinzas, por supuesto, pero a la vez pensar que son tecnologías de las que uno no conoce nada. Y no conoce nada porque es tecnología secreta y los gobiernos, no solo el de Estados Unidos, sino varios gobiernos, mantienen esto oculto porque además obviamente hay una cuestión de seguridad. Si todo esto lo hacen para obtener más poder y no lo van a andar vociferando por ahí para que otros gobiernos lo tomen. Entonces, claro, todo empieza a tornarse muy relativo, pero la realidad es que haya tantos insiders, tantos denunciantes de estas cosas también es llamativo, porque se han sucedido a lo largo del tiempo. Además, todos tuvieron un final bastante trágico, incluso asesinados, y no esos asesinatos que nos muestran que son asesinatos, no es que los quieren hacer pasar por un accidente. Y eso también es muy llamativo. Entonces, este programa espacial secreto, que además, como vamos a ver en otros videos, sí tiene un asidero. Cuando veamos lo que pasó con Eisenhower, con sus encuentros, esos famosos encuentros de Eisenhower con los grises y también con otros, con los nórdicos. Pero bueno, él tuvo que eligió a los grises. Y esto lo cuenta su propia familia. Él llegó a avisar en ese famoso discurso cuando termina su administración, y alerta a la población sobre lo que se había convertido el complejo militar industrial. Así que es para tenerlo en cuenta. Y estos proyectos que están dentro de este programa son, por supuesto, proyectos no reconocidos de acceso especial que cada tanto se desclasifican. Y a veces estos documentos son muy engorrosos de examinar porque son muy técnicos. Y además eso, claro, dificulta que los ciudadanos comunes encuentren la verdad o puedan entender bien de qué se está hablando. Pero sí sucede que en algunos momentos, en algunas administraciones, algunos gobiernos, de forma parcial o total, a veces impulsados obviamente por sus propios intereses,
hacen desclasificar documentos al respecto. Entonces, esto después queda al alcance de la mano y la responsabilidad de revisar los documentos gubernamentales recae ya en la gente, en general. Pero claro, es difícil de decodificar. Entonces también es como una especie de te doy pero te quito. Pero gracias a Dios también hay muchos científicos interesados, muchos técnicos interesados o gente que empezó a estudiar el tema y que sí los puede leer y son los que nos traen la información. Entonces también está eso como base para tomarlo como algo real, porque hay documentos desclasificados. Claro, alguien puede pensar o sospechar que no son reales, quizás porque vienen del propio gobierno. Pero en realidad, básicamente siempre los gobiernos desclasifican cosas que a ellos les conviene porque ensucian a otros o porque, necesitan hacer una movida de prensa o lo que sea, pero los documentos son reales. Lo que pasa es que ellos los manipulan, es decir, los utilizan por su propio interés y los sacan a la luz cuando les conviene y si no, quedarán guardados. Entonces, sí podemos tomarlos como reales, solo que tenemos que esperar a que les sea conveniente el uso de estos documentos. Y a través de estos documentos y de los denunciantes podemos saber que obviamente hay agendas ocultas, eso lo podemos incluso hasta intuir. Y está el tema de la financiación, una financiación sin límite, como vimos en el video pertinente sobre los presupuestos negros, esos presupuestos que nadie conoce, en donde se incluyen muchísimas cosas y que son enormes y que no tienen supervisión, porque justamente el tema de que sea un presupuesto negro es que el Parlamento, el Congreso, en este caso de los Estados Unidos, no lo puede supervisar, no entra dentro del presupuesto nacional, es un presupuesto aparte. Y entonces, esto que queda a cargo del Pentágono se vuelve un agujero negro realmente. Y relacionado con esto, tenemos al Majestic 12, que fue la reunión de un comité secreto de científicos, militares, personal del gobierno, para evaluar lo que sucedió en Roswell en 1947. Y esto fue bajo el gobierno de Truman. Dentro de este comité estaba Einstein, estaba Bush, Oppenheimer, toda gente que conocemos muy bien y que también sabemos a qué pertenece, ¿no? Y sobre el Majestic 12 se ha hablado mucho y haremos un video al respecto también, pero hay muchos documentales sobre esto porque realmente fue algo espeluznante, podría decirse, desde un punto de vista terrenal. Ya no hace falta hablar acá de extraterrestres ni de nada. Y ya con los nombres de quienes estaban dentro del comité, podemos imaginar muchas cosas. Así que esto es como una introducción a hablar del programa espacial secreto, porque a partir de esto surgen muchísimas cosas. Está la creación de la NASA, el complejo militar industrial, el llamado Solar Warden, que tiene lo suyo. Estas películas en donde vemos el alunizaje, por ejemplo, o la autopsia a las criaturas de Roswell. El propio Majestic 12. El accidente de Roswell, por supuesto. Los encuentros de Eisenhower, los famosos encuentros cercanos, podríamos decirle, de Eisenhower. El Área 51. La base Dulce. Tantas cosas
Y también se puede incluir los dams, esos túneles militares. Bueno, vamos a ir por partes y cada uno tendrá su video. Pero bueno, ahí quedó presentado entonces lo que es el programa espacial secreto y todo lo que está dentro de ese programa, que son cantidad de proyectos y cantidad de cosas que tienen que ver sobre todo con el complejo militar industrial y toda esa zona de Nuevo México, Arizona, el Área 51, Dulce, todo eso está ahí, con esas bases militares, esa zona de experimentación, como ya vimos también con el tema del proyecto Manhattan y todas esas cosas, porque se presta mucho, es un área desértica. Así que bueno, quedó presentado el programa espacial secreto y bueno, vamos a ver cosas muy interesantes con respecto a esto. Y hay tanto para hablar del espacio, pero del espacio y de sus proyectos secretos para el gobierno de Estados Unidos. Y eso es lo que vamos a hacer en los próximos videos. Todos proyectos ocultos de presupuestos negros, proyectos negros, todo oculto, todo súper secreto, y ver cómo es que eso está tan encriptado y hasta el día de hoy así sigue.